La colonia en Epsilon 7 era conocida en toda la galaxia como la más débil de la Tierra. Era un mundo árido y duro, apenas capaz de sostener vida, y los pocos miles de humanos que lo llamaban hogar eran vistos como desechos. Personas enviadas por el gobierno cuando nadie más los quería. Sin armas sofisticadas ni defensas poderosas, solo con coraje y terquedad a la antigua usanza. El Imperio Sarkon, una fuerza alienígena despiadada, veía la colonia como si no fuera nada. Un blanco blando para aplastar sin esfuerzo. Una mañana polvorienta, enormes naves negras de guerra aparecieron en el cielo, bloqueando los dos soles y proyectando largas sombras sobre la tierra agrietada. Las sirenas de advertencia de la colonia sonaron con fuerza, pero no había tiempo que perder. El ataque estaba por comenzar. Entre los colonos estaba Jace, un hombre tranquilo con mente aguda y manos firmes. No era soldado, pero años sobreviviendo en ese mundo inhóspito lo habían hecho inteligente y fuerte. Había estudiado tácticas antiguas de la tierra, métodos de caza y guerrilla, a partir de registros rotos y libros descoloridos. Jace sabía que los invasores lo subestimarían, y planeaba usar eso a su favor. Las tropas Sarkon descendieron de sus naves, armadas con tecnología avanzada, máquinas y drones. Esperaban una victoria fácil. Sus soldados mecánicos marcharon por el asentamiento, derribando las simples chozas y agarrando cualquier suministro que encontraban. Pero Jace y los colonos no huyeron. En cambio, cuando dio la señal, trampas ocultas se activaron. Enterrados bajo el polvo había explosivos hechos con viejas herramientas mineras, instalados con cuidado durante años. Cables trampa tendidos entre rocas filosas detonaron explosiones repentinas. Fosas camufladas llenas de pinchos atraparon a muchos invasores desprevenidos. Los soldados Sarkon tropezaron, atrapados y confundidos. Entonces Jace activó el arma secreta de la colonia, un dispositivo de pulso energético construido con piezas recicladas y alimentado por minerales raros del planeta. Una descarga de energía electromagnética recorrió el valle, apagando las máquinas y armas enemigas por segundos preciosos. Las tropas Sarkon entraron en pánico. Sus soldados mecánicos se congelaron y colapsaron. Los drones cayeron del cielo y sus armas quedaron mudas. Los colonos cargaron con rifles oxidados, herramientas mineras y puños. A pesar de su debilidad, lucharon con fiereza, impulsados por su voluntad de sobrevivir. Jace lideró a un grupo para tomar la zona de aterrizaje enemiga, mientras otros destruían sus depósitos de suministros. El orgullo del invasor se hizo añicos en minutos. En solo 7 minutos, las naves Sarkon se retiraron, rotas y humilladas. La colonia más débil había hecho lo que nadie creía posible. Habían eliminado a los invasores en un instante. En cuanto las naves desaparecieron tras el horizonte polvoriento, la colonia estalló en una mezcla extraña de celebración y desconcierto. Durante años, todos habían creído que eran débiles, indefensos y destinados a vivir como marginados olvidados en ese planeta áspero. Pero ahora, habían demostrado algo distinto. Habían sobrevivido. Y no solo sobrevivido, sino que habían derrotado a una fuerza alienígena brutal en solo 7 minutos. Jace estaba entre la multitud, respirando con dificultad, el corazón latiéndole como un tambor. Se limpió el sudor y el polvo de la frente y miró los rostros de las personas con las que había vivido durante años. Estaban golpeados, magullados y exhaustos. Pero había algo nuevo en sus ojos. Un orgullo feroz. Un fuego que antes no estaba. Esto no es solo suerte, pensó Jace. Es otra cosa. Algo que nos hemos ganado. Los líderes de la colonia se reunieron rápidamente en el improvisado centro de mando, un simple edificio de piedra que apenas resistía los fuertes vientos de Epsilon 7. Jace fue llamado junto a otros que ayudaron a planear las defensas. Mara, la estratega de facto de la colonia, lo recibió con una sonrisa cansada pero sincera antes de que Jace pudiera hablar. Lo hiciste bien allá afuera, dijo en voz baja. Todos lo hicimos. Jace asintió, pero su mente ya corría hacia adelante. El Imperio Sarkon era poderoso, y este ataque había sido solo una oleada. Si pensaban que la colonia era débil, no se detendrían después de una derrota. Volverían más fuertes,
con más soldados y armas mayores. Tenemos que prepararnos, dijo Jace. Esto fue solo una prueba. Volverán. Los líderes estuvieron de acuerdo. La colonia no podía permitirse esperar. Las pocas tecnologías avanzadas que habían recuperado de los restos del enemigo fueron estudiadas cuidadosamente, y los ingenieros trabajaron día y noche para reparar y mejorar trampas y armas. Cada colono capaz fue entrenado no solo en combate básico, sino en cómo usar el entorno a su favor. El planeta duro, antes una maldición, ahora era un arma. Jace pasó horas recorriendo el perímetro de la colonia, estudiando el terreno como un cazador siguiendo a su presa. Conocía cada roca, cada cresta, cada escondite que podía usarse en una pelea. Las tormentas de polvo que hacían la vida miserable eran ahora cobertura para emboscadas. Los lechos de ríos secos podían ocultar cargas explosivas. Los minerales raros del planeta podían alimentar sus armas de energía con mayor eficiencia. Pero no se trataba solo de herramientas y armas. Se trataba de la gente. Jace entendía que, sin importar cuántas máquinas o trucos tuvieran, la mayor fuerza de la colonia era su espíritu, su negativa a rendirse aun cuando todo estaba en su contra. Una tarde, mientras los soles gemelos se ocultaban tras las montañas irregulares, Jace se sentó solo en una cresta con vista a la colonia. El cielo se tornaba de un naranja intenso, desvaneciéndose en púrpura cuando la noche comenzaba a caer. El aire ya estaba fresco, y las estrellas empezaban a titilar débilmente. Pensaba en el ataque, en lo rápido que había ocurrido, en lo cerca que estuvo de ser un desastre. Si algunas trampas no hubieran funcionado perfectamente, si el dispositivo de pulso energético no hubiera disparado en el momento exacto, la colonia podría haber sido aniquilada como tantas otras en la galaxia. Pero no fue así. Pelearon. Ganaron. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz suave detrás de él. Era Mara, que se había acercado. «Estás pensando demasiado», dijo, sentándose a su lado. Jace se encogió de hombros. «No puedo evitarlo. No ahora. Todos lo sentimos», dijo Mara, «pero pensar demasiado nos va a matar. Tenemos que seguir adelante. Mejorar siempre». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, una sencilla tableta de datos. «Mira esto», dijo, dándosela. Mostraba imágenes tomadas desde las naves invasoras antes de partir. Enormes flotas reuniéndose muy lejos, preparativos para una invasión completa. La mandíbula de Jace se apretó. ¿Así que se lo toman en serio? Mara asintió. Tenemos quizá 2 meses antes de que llegue la próxima oleada. Tenemos que estar listos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La colonia pasó de ser un grupo disperso de sobrevivientes a una comunidad disciplinada enfocada en la resistencia. Las escuelas se transformaron en campos de entrenamiento. Los ingenieros fabricaron nuevas armas y mejoraron las antiguas. Los agricultores cavaron trincheras y colocaron trampas. Cada persona tenía un rol y todos se entrenaban duro. Jace se encontró en un papel de liderazgo. No era oficial, no había rangos militares, pero los colonos confiaban en él porque había demostrado que podían ganar. Hacía planes, enseñaba tácticas y coordinaba equipos de defensa. Era agotador, pero le daba propósito. Una noche, mientras caminaba por el asentamiento, Jace escuchó una conversación que le heló la sangre. 2 colonos hablaban de rendirse, de entregarse cuando los invasores regresaran. Decían que quizás la Tierra había olvidado ese lugar por una razón, que la colonia era demasiado débil para luchar una guerra real. Jace se detuvo y los miró. ¿Débiles?, dijo en voz baja. No somos débiles. Solo no hemos tenido la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos. Los colonos necesitaban esperanza, y Jace sabía que él debía ser quien se la diera. A medida que pasaban los días, las defensas de la colonia se hicieron más fuertes. Pero el miedo a la siguiente ataque seguía siendo grande. Las personas que alguna vez se sintieron olvidadas ahora se sentían vigiladas, cazadas. Cada ruido extraño, cada sombra en la oscuridad aceleraba los latidos del corazón. Finalmente, llegó el día. El cielo se oscureció cuando las naves Sarkon volvieron, más grandes y numerosas que antes. Pero esta vez, la colonia estaba preparada.
Hase estaba en la primera línea, con su rifle colgado al hombro y una nueva espada de energía a su lado. A su alrededor, los colonos operaban las trampas y armas mejoradas, con ojos atentos y firmes. Cuando los invasores aterrizaron, no encontraron un blanco fácil. En cambio, enfrentaron una fortaleza construida con años de dificultades y determinación. La batalla fue feroz y larga, a diferencia de la rápida incursión anterior. Pero la colonia peleó con la furia de quienes no tienen nada que perder. Hase se movía entre el caos, liderando cargas, rescatando colonos atrapados y derribando enemigos con precisión. Pasaron horas y la marea cambió. Los invasores flaquearon, sus máquinas se rompían bajo ataques implacables y trampas astutas. Cuando los soles gemelos comenzaron a elevarse, los invasores estaban en plena retirada. La colonia no solo había sobrevivido, había ganado de nuevo. Hase miró el campo de batalla, con humo elevándose entre los restos, y sintió un orgullo profundo. La colonia más débil ya no lo era. Ahora eran una fuerza a tener en cuenta. Pero Hase sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba observando, y la lucha estaba lejos de terminar. La mañana después de la segunda batalla amaneció fría y silenciosa. Los soles gemelos de Epsilon 7 asomaban por el horizonte, iluminando con una luz pálida el paisaje destrozado donde las naves invasoras habían caído como cicatrices oscuras sobre la tierra polvorienta. El aire aún olía a humo y metal quemado, pero la colonia estaba viva y más fuerte que nunca. Hase caminó por el asentamiento, sus botas crujían sobre escombros rotos, mientras escaneaba los rostros de los sobrevivientes. La gente estaba cansada, algunos cojeaban por heridas, otros pálidos por agotamiento. Pero había algo nuevo en su porte, una mezcla de alivio, orgullo y una determinación endurecida. Mara se unió a él al acercarse al centro de mando. «Lo logramos», dijo en voz baja, observando la colonia vibrar con energía renovada. «Sobrevivimos a lo peor que podían lanzar». Hase asintió, pero mantuvo el rostro serio. «Volverán. Tal vez no pronto, pero lo intentarán otra vez». Los líderes se habían reunido dentro del centro de mando. La sala estaba llena de mapas, piezas rotas de tecnología alienígena y tabletas de datos dispersas. La supervivencia de la colonia dependía de convertir lo aprendido en fuerza para el futuro. «Tenemos que entender contra quién luchamos», dijo Hase, tocando el mapa. «El Imperio Sarkon no es solo otra amenaza alienígena. Son organizados, despiadados y adaptativos. Cada batalla que pierden los hace más peligrosos». Mara frunció el ceño. Vinieron aquí pensando que este lugar era una broma. Una colonia débil que nadie valoraba. Ahora nos ven como un problema. La mandíbula de Hase se apretó. Y los problemas no se ignoran. Durante días, Hase y los científicos de la colonia trabajaron para recuperar datos de los restos del enemigo. Drones rotos, armas destrozadas y uniformes chamuscados fueron examinados cuidadosamente. La información era limitada, pero revelaba una verdad escalofriante. El Imperio Sarkon ya había aplastado muchas otras colonias humanas con brutal eficiencia. Epsilon 7 había sido su primer fracaso real. Este conocimiento era tanto aterrador como motivador. Significaba que la colonia no luchaba solo por sí misma. Luchaba por la idea de que los humanos podían sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. Una noche, Hase se reunió con un pequeño grupo de colonos en un rincón tranquilo del asentamiento. Eran las mentes más brillantes de la colonia, ingenieros y luchadores destacados. Entre ellos estaba Trick, un hombre alto y delgado conocido por su habilidad con las armas, y Laia, una ingeniera aguda que había construido gran parte de su tecnología de pulso energético. «Necesitamos un plan para contraatacar», dijo Hase, caminando despacio. «Esperar a que ataquen otra vez no es suficiente. Tenemos que llevar la pelea a ellos». Trick asintió. «Son organizados como una máquina. Si podemos interrumpir sus líneas de suministro o atacar sus naves comando, podemos retrasarlos». Laia añadió. «He estado trabajando en modificar el dispositivo de pulso. Si podemos aumentar su alcance y potencia, tal vez podamos destruir sus comunicaciones antes de que aterricen». Hase miró a cada uno,
sintiendo el peso de la responsabilidad. Es arriesgado. Seguimos siendo pocos, aún débiles en números. Pero si no actuamos, volverán más fuertes. O luchamos con inteligencia o morimos esperando. El grupo acordó empezar a preparar un equipo de ataque, pequeño, rápido y mortal. Necesitarían reunir inteligencia, planificar con cuidado y usar cada ventaja que el planeta les diera. Mientras tanto, la moral de la colonia comenzó a cambiar. Las historias de sus victorias se extendieron y más personas que antes dudaban comenzaron a creer en su causa. La colonia débil se estaba convirtiendo en un símbolo, no solo de supervivencia, sino de resistencia. Pero Jace sabía que el costo era alto. Cada día, más familias enterraban a sus muertos. Y cada noche, soñaba con los rostros perdidos en batalla. La colonia había ganado, sí, pero la victoria llegaba con dolor. Una noche, Jace se paró al borde del asentamiento, mirando el cielo oscuro. Las estrellas parecían distantes y frías, pero debajo de ellas, el planeta vibraba con vida. La vida obstinada y feroz de personas que se negaban a rendirse. De repente, un ruido agudo detrás de él hizo que Jace se girara. Era Mara, con una pequeña mochila. Encontré algo, dijo en voz baja, entregándole una tableta de datos. Jace leyó el mensaje interceptado de la flota Sarkon. Una advertencia sobre una posible rebelión humana extendiéndose por sistemas cercanos. Hablaban de un arma secreta que los humanos estaban desarrollando, algo lo suficientemente poderoso como para desafiar el control del imperio. El corazón de Jace se aceleró. ¿Podría ser esta la oportunidad para acabar con la guerra? ¿O sería otra trampa? Los líderes de la colonia debatieron intensamente durante los días siguientes. Algunos querían atacar de inmediato, aprovechando el impulso de sus victorias. Otros pedían precaución, temiendo la represalia Sarkon. Jace propuso un punto medio. No podemos esperar para siempre, pero tenemos que estar preparados. Enviaremos un pequeño equipo a espiar la flota enemiga, a reunir inteligencia, a encontrar debilidades. Después decidiremos. La decisión se tomó, y Jace fue elegido para liderar la misión. Pasó la semana siguiente entrenando con su equipo. Trick, Laia y algunos otros que se habían destacado en combate. Aprendieron a moverse sigilosamente por el terreno rocoso, a usar nuevas armas y a comunicarse sin ser detectados. La noche de la partida, la colonia se reunió para despedirlos. El ambiente era sombrío, pero esperanzado. Enviaban una parte de sí mismos al territorio enemigo, pero era un riesgo que debían correr. Jace miró los rostros a su alrededor. Amigos, vecinos, extraños unidos por el destino. Se prometió a sí mismo no fallarles. El equipo partió justo antes del amanecer, avanzando por la superficie árida hacia las montañas distantes donde se había detectado la flota Sarkon. El viaje fue duro, el terreno áspero y el miedo constante a ser descubiertos mantenía a todos alerta. Viajaban de noche, descansando en pequeñas cuevas durante el día. En la cuarta noche, llegaron a una cresta con vista a la base oculta del enemigo, una estación masiva y fuertemente custodiada tallada en la ladera de la montaña. Desde ahí, Jace pudo ver naves atracadas y tropas moviéndose abajo. El equipo instaló un pequeño puesto de observación, enviando informes cifrados a la colonia con cada detalle. Mientras vigilaban, Jace comprendió la verdadera magnitud del poder enemigo. Cientos de naves, miles de soldados y armas que superaban todo lo que la colonia había visto. Pero también notó grietas, desorganización, retrasos en suministros y la frustración de los invasores tras sus fracasos en Epsilon 7. Esa noche, Jace reunió a su equipo. Sabemos a qué nos enfrentamos, pero también hemos visto sus debilidades. Es hora de atacar. El plan era audaz: infiltrarse en la base, colocar explosivos en la red principal de energía y sabotear las operaciones de la flota. La misión era peligrosa. El fracaso significaba la muerte. El éxito, la oportunidad de cambiar el curso de la guerra. Bajo el manto de la oscuridad, el equipo avanzó silencioso por túneles y patrullas de seguridad. El corazón de Jace latía con fuerza en cada paso, pero mantuvo la concentración. Colocaron las cargas con cuidado,
programando temporizadores para tener tiempo de escapar. Al retirarse, sonaron las alarmas. La base despertaba ante el ataque. El equipo corrió por los corredores retorcidos, esquivando guardias y defensas automáticas. Las explosiones sacudieron la estación, cortando la energía y sumiendo a los invasores en el caos. Cuando finalmente salieron al frío aire nocturno, la base ya estaba gravemente dañada. Naves varadas en las plataformas de aterrizaje, soldados confundidos y desorganizados. Hase miró atrás una vez, luego lideró al equipo hacia la seguridad de las montañas. La misión fue un éxito, pero solo el comienzo. Mientras desaparecían en la oscuridad, Hase sabía una cosa con certeza. La colonia quizás fuera la más débil, pero ya no estaba indefensa. La guerra había cambiado, y ellos también. Las montañas se alzaban oscuras y silenciosas alrededor de Hase y su equipo mientras escapaban de la base Sarkon dañada. Sus pulmones ardían por el aire frío y seco de Epsilon 7, y cada músculo dolía tras la larga caminata, pero sus ánimos estaban altos. Habían dado un golpe poderoso a los invasores, y la colonia esperaba su regreso. Aún así, Hase sabía que era pronto para celebrar. Los Sarkon eran despiadados y bien equipados. Su represalia sería rápida y brutal. Por ahora, la prioridad era sobrevivir. El grupo avanzaba con cautela, tomando rutas largas y poco esperadas de regreso a la colonia. Tak, siempre alerta, vigilaba al frente mientras Laia revisaba los temporizadores de sus últimas cargas, asegurándose de que no quedara ninguna atrás que pudiera revelar su posición. La noche estaba completamente oscura, solo iluminada por el leve brillo de estrellas distantes que destacaban el paisaje rocoso. A medida que subían más alto en las montañas, el terreno dificultaba su avance. Piedras sueltas resbalaban bajo sus botas y grietas ocultas amenazaban con tragarse un paso inseguro. La mente de Hase corría, no solo por los desafíos físicos, sino por la amenaza latente de que los Sarkon descubrieran su sabotaje. No podemos quedarnos expuestos aquí por mucho más tiempo, susurró Trick, con la mirada alerta. Pronto enviarán patrullas de búsqueda. Hase asintió. Seguimos adelante. Ya casi llegamos. Horas después, justo antes del amanecer, el grupo agotado finalmente alcanzó el borde de un cañón estrecho. Debajo se extendía la colonia, sus luces tenues brillando como estrellas contra la tierra oscura. La vista llenó a Hase con una mezcla de alivio y determinación. Pero el peligro aún no había pasado. Un ruido agudo resonó desde el cañón, un zumbido creciente. Eran drones mecánicos buscando señales de su presencia. ¡Alerta!, susurró Hase, sacando su rifle mientras el equipo se cubría detrás de las rocas. Los drones barrieron la zona, escaneándola con fríos sensores rojos. Laia levantó su dispositivo y lanzó un pulso que deshabilitó brevemente los sistemas de los drones, causando que varios se estrellaran contra las paredes del cañón. El equipo aprovechó para avanzar, pero más drones se acercaban rápidamente. Trick disparó con precisión, derribando uno tras otro, pero eran demasiados. «Tenemos que separarnos», gritó Hase. «Trick, toma la cresta izquierda. Laia, sígueme a la derecha». Corrieron en direcciones opuestas, esquivando rocas y nubes de polvo. La respiración de Hase era pesada mientras zigzagueaba por senderos estrechos. Los sensores de los drones aún los buscaban, pero llegó a un saliente con vista al fondo del cañón y disparó un último tiro que derribó a un drone perseguidor. El equipo se reunió cerca de la boca del cañón, magullados y sin aliento, pero enteros. «Eso estuvo cerca», dijo Laia, secándose el sudor. «Demasiado cerca». Hase asintió con gravedad. «Están desesperados. Intentarán cualquier cosa para atraparnos». De vuelta en la colonia, el ambiente era tenso. La noticia del ataque exitoso se había difundido rápido, pero también las advertencias sobre la inminente contraofensiva Sarkon. Los líderes se reunían a diario para planear, equilibrando la necesidad de defender el asentamiento con la preparación de futuras misiones. Hase estaba en el centro de todo. Su éxito lo había convertido en un líder natural, pero la presión pesaba mucho. No podía ignorar el cansancio que empezaba a marcar su rostro ni las ojeras bajo sus ojos. Una noche,
Mara se acercó a él en el centro de mando, con la voz baja. Estás exigiéndote demasiado, Jace. Necesitas descansar. Él negó con la cabeza. No hay tiempo para descansar. Si no nos mantenemos un paso adelante, lo perderemos todo. Ella le sonrió con tristeza. Y si te rompes, perdemos nuestra mejor esperanza. La conversación fue interrumpida por una alerta repentina. Un dron de reconocimiento apareció muy alto sobre la colonia, moviéndose silencioso en el cielo. El corazón de Jace se hundió. Los Sarkon seguían vigilando, cazando. La colonia se preparó rápidamente. Escuadrones defensivos tomaron los puestos de vigilancia, listos para sonar las alarmas. Los ingenieros trabajaron en señales de interferencia y en mejorar los sistemas de alerta temprana. Durante la semana siguiente, las defensas de la colonia fueron puestas a prueba una y otra vez. Pequeñas escaramuzas estallaron a lo largo de las fronteras, cada vez empujando a los colonos al límite. Los invasores aprendían, se adaptaban, pero los humanos también. Jace lideró patrullas en los páramos, reuniendo inteligencia y atacando las líneas de suministro. Cada misión era más peligrosa que la anterior, pero con cada victoria, la confianza de la colonia crecía. Aún así, bajo la superficie, las dudas se colaban. No todos creían que la victoria fuera posible. Algunos susurraban que la lucha de la colonia era inútil contra un imperio tan vasto. El miedo y la desesperación se cernían como sombras. Una tarde, Jace se encontró en un rincón tranquilo del asentamiento hablando con una joven colona llamada Mira. Tenía apenas 18 años, pero había peleado valientemente en las batallas. ¿Alguna vez te preguntas si todo esto vale la pena? Preguntó con sinceridad, con ojos abiertos y honestos. Jace la miró, recordando sus propios miedos. Cada día, admitió. Pero creo que luchamos por algo más grande que nosotros mismos. Por nuestro futuro. Mira asintió lentamente, con una chispa de esperanza iluminando su rostro. A medida que la colonia se fortalecía, surgió una nueva amenaza. Llegaron reportes de otros asentamientos humanos cayendo ante los Sarkon, algunos totalmente aniquilados. El alcance de los invasores era vasto y su brutalidad, implacable. Jace y los líderes comprendieron que no podían luchar solos. Necesitaban aliados. Otras colonias, grupos de resistencia humana dispersos por las estrellas. A través de canales cifrados, la colonia comenzó a enviar mensajes, compartiendo información, estrategias y esperanza. Lentamente, se formó una red de resistencia. Una alianza frágil basada en la confianza y la desesperación. Pero les daba algo que hacía tiempo no sentían: una oportunidad. Una noche, mientras los soles gemelos se ocultaban tras las montañas, Jace volvió a pararse en la cresta con vista a la colonia. Las estrellas brillaban más intensamente, llenas de promesas silenciosas. Cerró los puños, sintiendo el peso de la lucha que tenían por delante. Los Sarkon eran poderosos, pero la colonia ya no era débil. Eran humanos. Eran sobrevivientes, y no se rendirían sin luchar. La alianza era frágil, pero era la mejor esperanza que tenían. Jace pasó largas horas comunicándose con asentamientos distantes, compartiendo éxitos y fracasos, aprendiendo de las experiencias de otros. Cada mensaje llevaba una súplica silenciosa: no estamos solos. La red de resistencia crecía. Pequeños y dispersos grupos humanos luchando, negándose a doblegarse ante el imperio Sarkon. Era un juego peligroso. Pero Jace creía que si estos grupos podían unirse, podrían convertirse en una fuerza capaz de desafiar al imperio mismo. En Epsilon 7, la vida se asentaba en una rutina tensa. La colonia trabajaba sin descanso, reparando defensas dañadas, entrenando nuevos reclutas y preparándose para el inevitable próximo asalto. Los soles gemelos se elevaban y ponían sobre una tierra que ya no era solo un páramo desolado, sino un campo de batalla donde la esperanza y la desesperación chocaban cada día. Una mañana, Jace recibió un mensaje codificado de un asentamiento cercano llamado Nuevo Refugio. La transmisión era urgente. Fuerzas Sarkon se estaban reuniendo cerca, preparándose para un ataque masivo. Jace convocó una reunión de emergencia con los líderes de la colonia.
La sala estaba llena y el ambiente cargado de tensión. Tenemos poco tiempo, dijo Hase, caminando frente a un mapa holográfico que mostraba movimientos de tropas. Si Nuevo Refugio cae, las fuerzas del Imperio estarán aún más cerca. Tenemos que ayudarlos. Mara, siempre pragmática, frunció el ceño. Nuestras defensas están al límite. Si enviamos refuerzos, nos debilitamos. Hase la miró fijamente. Si no actuamos, Nuevo Refugio caerá. Y luego vendrán por nosotros. El silencio llenó la sala. La decisión era clara, pero arriesgada. Esa noche, bajo la oscuridad, Hase lideró un equipo de ataque hacia Nuevo Refugio. El viaje fue largo y peligroso, atravesando terrenos hostiles y evitando patrullas Arcon. El equipo era pequeño, pero estaba formado por ingenieros, combatientes y exploradores hábiles, expertos en moverse sigilosamente y atacar con fuerza. Al acercarse a Nuevo Refugio, los signos de batalla eran evidentes. Vehículos quemados, muros derrumbados y explosiones lejanas resonaban en la noche. El corazón de Hase latía con fuerza. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de salvar una colonia aliada y enviar un mensaje al Imperio: la humanidad no se rendiría. El equipo entró dentro del perímetro arruinado de Nuevo Refugio, uniéndose a los defensores, agotados pero indomables. Juntos planearon un contraataque. Aprovechando el factor sorpresa, tácticas de guerrilla y el terreno, buscaban atacar a las fuerzas Arcon donde más les dolía: sus líneas de suministro y centros de mando. La batalla que siguió fue feroz. Explosiones iluminaban el cielo nocturno, y el aire se llenaba de humo y gritos de combate. Hase se movía en medio del caos, coordinando ataques y motivando a los luchadores. A pesar de la superioridad numérica y tecnológica de los Arcon, los defensores peleaban con la misma determinación feroz que Hase había visto antes, la voluntad de proteger su hogar y a los suyos. Horas después, al amanecer, las fuerzas Arcon comenzaron a retirarse, con pérdidas pesadas. Nuevo Refugio estaba salvado, por ahora. Pero la victoria tuvo un precio. Muchos combatientes cayeron y las defensas del asentamiento quedaron dañadas. De regreso en Epsilon 7, la noticia de la victoria se difundió rápidamente. La red de resistencia ganó fuerza, inspirada por la valentía de quienes luchaban contra probabilidades imposibles. Hase regresó a casa como un héroe, pero la carga del liderazgo pesaba en sus hombros. La guerra estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes, la colonia continuó fortaleciéndose, aprendiendo de cada batalla y cada pérdida. Hase pasaba las noches estudiando tecnología alienígena recuperada de Nuevo Refugio y combates anteriores, trabajando con los ingenieros para adaptarla a su uso. Una noche, Mara se le acercó con expresión grave. «Interceptamos otra transmisión Sarcon», dijo, entregándole una tableta de datos. «Están planeando una invasión a gran escala, mucho mayor que antes». El rostro de Hase se endureció. ¿Para cuándo? Menos de un mes. La colonia tenía poco tiempo para prepararse. Durante las siguientes semanas, cada colono trabajó incansablemente. Se reforzaron las murallas defensivas, se acumularon armas y se intensificó el entrenamiento. Hase coordinó con las colonias aliadas, compartiendo inteligencia y planeando defensas conjuntas. La noche antes de la invasión, Hase recorrió la colonia, deteniéndose a hablar con familias, combatientes y niños por igual. Les habló de lo que creía, que eran más fuertes que nunca, que su lucha no era solo por sobrevivir, sino por el futuro de la humanidad. Cuando amaneció, los cielos se oscurecieron con la enorme flota Sarcon. La batalla que siguió fue diferente a todas las anteriores. Durante horas, la colonia resistió oleada tras oleada de ataques, bombardeos aéreos, tropas terrestres y poderosas máquinas de guerra. Pero esta vez, la colonia estaba lista. Cada trampa estaba preparada, cada arma disparada, cada luchador peleó con la fuerza de un pueblo que se niega a ser destruido. Hase lideró desde el frente, su voz ordenando y alentando. En medio del caos, brillaron momentos de heroísmo, combatientes arriesgándolo todo para salvar a otros, ingenieros corriendo para reparar defensas dañadas, familias unidas en esperanza. Cuando la batalla alcanzó su clímax, las armas de pulso energético,
ahora más poderosas que nunca, enviaron oleadas de energía electromagnética que paralizaron las máquinas enemigas y sus comunicaciones. Las fuerzas Sarkon flaquearon. Con un último esfuerzo, los colonos hicieron retroceder a los invasores. Cuando el polvo se asentó, la colonia permaneció victoriosa, maltrecha, pero firme. Jace miró el asentamiento desde lo alto, consciente de que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentía esperanza de que la humanidad pudiera ganar. La batalla había terminado, pero las cicatrices que dejó en la colonia eran profundas. El humo aún se elevaba de los edificios destruidos. La tierra estaba marcada por cráteres y en cada rostro se reflejaba el peso de la pérdida. La victoria era real, pero el costo también. Jace caminó por el asentamiento, bajo un silencio pesado que lo oprimía. Familias lloraban a sus muertos. Los médicos corrían entre centros de trill improvisados, y los luchadores cansados limpiaban sus armas, algunos mirando fijamente la luz que se desvanecía. A pesar del agotamiento, Jace sabía que debían actuar rápido. El imperio Sarkon era vasto y brutal. Esta batalla era solo un frente en una guerra mucho más grande. La supervivencia de la colonia dependía de reconstruir y prepararse para lo que venía. Dentro del centro de mando, Jace y Mara revisaban los informes de la batalla. Los invasores habían sido rechazados, pero sus pérdidas se habían reemplazado rápidamente con refuerzos del espacio profundo. Los hemos detenido, dijo Mara en voz baja, pero no han terminado. Ni cerca. Jace asintió. Los hemos ralentizado, pero su flota sigue siendo enorme. Necesitamos aliados, más fuertes. Esa noche, Jace envió nuevos mensajes, esta vez más allá de las colonias humanas dispersas. Se rumoreaba que había otras civilizaciones, mundos alienígenas oprimidos por la expansión Sarkon. Si algunos podían ser convencidos para unirse a la resistencia, podría cambiar el curso de la guerra. Pasaron días sin respuesta. La espera era dura. Jace pasó horas mirando las estrellas, esperando cualquier señal de ayuda. Entonces, inesperadamente, llegó la respuesta. Una pequeña flota de naves, elegantes y diferentes a todo lo que los humanos habían construido, apareció cerca de la órbita de Epsilon 7. Los barcos llevaban símbolos desconocidos y brillaban con una energía extraña. Saludaron a la colonia con un mensaje de solidaridad. Una coalición de especies alienígenas que también se oponían al imperio Sarkon. Jace sintió una chispa de esperanza como nunca antes. Por primera vez, no estaban solos en esta lucha. Los líderes alienígenas, seres extraños con ojos afilados y voces calmadas, se reunieron con Jace y el consejo de la colonia. Ofrecieron tecnología, consejos estratégicos y guerreros dispuestos a luchar junto a los humanos. La coalición era frágil, construida sobre la desesperación compartida, pero era un comienzo. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los colonos aprendieron a manejar nuevas armas y vehículos. Los aliados alienígenas compartieron conocimientos sobre las tácticas y debilidades de los Sarkon. Jace trabajó estrechamente con sus comandantes, planeando operaciones conjuntas capaces de atacar profundamente el territorio enemigo. La vida en la colonia cambió rápido. El simple puesto avanzaba hacia convertirse en un centro de resistencia, un faro para quienes se negaban a rendirse. Pero no todos recibieron bien a los recién llegados. Algunos colonos temían a los alienígenas, extraños que traían tecnología desconocida y costumbres raras. La desconfianza y la sospecha hervían bajo la superficie. Jace comprendía ese miedo. Él mismo lo sintió cuando llegaron las primeras naves alienígenas. Pero también veía el panorama más amplio, la supervivencia requería unidad. Una noche, Mara lo encontró mirando la colonia desde una cresta alta. La gente tiene miedo, dijo suavemente. Algunos hablan de echar a los alienígenas. Jace suspiró. El miedo es natural, pero ya vimos lo que pasa cuando estamos divididos. Tenemos que hacer más. Unir a todos, dijo Mara. Juntos organizaron encuentros, festivales de celebración, compartiendo historias, comida e ideas entre humanos y alienígenas. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Mientras tanto, los exploradores de la coalición trajeron noticias urgentes.
Los Zarkon estaban preparando un ataque masivo contra un asentamiento humano cercano, un centro de suministros clave que, de caer, cortaría el apoyo a Epsilon 7. Jace y los comandantes de la coalición estuvieron de acuerdo, debían detener ese ataque. La misión era arriesgada. Planearon un golpe coordinado con humanos y alienígenas luchando lado a lado. Jace lideró las fuerzas terrestres mientras los pilotos alienígenas tomaban el cielo. La batalla fue feroz y caótica. Explosiones sacudían el asentamiento mientras los defensores luchaban desesperados contra números abrumadores. El equipo de Jace avanzaba por calles llenas de escombros, empujando a los invasores con combates cuerpo a cuerpo y tácticas de guerrilla. Los guerreros alienígenas peleaban junto a los humanos, con armas y habilidades desconocidas para Jace. La combinación de la determinación humana y la tecnología alienígena era poderosa. Tras horas de lucha brutal, los Zarkon se vieron forzados a retirarse, dejando un campo de batalla lleno de escombros y soldados caídos. La victoria tuvo un costo, pero fue un punto de inflexión. La coalición había demostrado que juntos podían desafiar la fuerza del Imperio. De vuelta en Epsilon 7, la colonia celebró con cautela. Había esperanza, sí, pero también la comprensión seria de que la guerra estaba lejos de acabar. Jace miró las estrellas desde el balcón del centro de mando. La galaxia era vasta y llena de enemigos, pero también de aliados. La lucha por la supervivencia se había convertido en una lucha por la libertad, y la colonia más débil de la Tierra ya no era débil. La victoria en el centro de suministros trajo una ola de optimismo cauteloso a Epsilon 7. Pero Jace sabía que no debía dejar que la esperanza lo cegara. El Imperio Zarkon era vasto, implacable y estaba lejos de ser derrotado. Su siguiente movimiento sería mayor, más brutal y probablemente inevitable. En las semanas siguientes, la colonia y sus nuevos aliados alienígenas trabajaron incansablemente para fortalecer sus defensas y profundizar su cooperación. La tecnología alienígena se integró en las armas y vehículos humanos, mientras las tácticas humanas se adaptaron para incluir las habilidades únicas de sus aliados. A pesar de los avances, la tensión hervía bajo la superficie. Algunos colonos todavía luchaban por confiar en los alienígenas, mientras otros temían que su tecnología algún día se volviera contra la humanidad. Jace pasaba largas horas caminando entre la gente, escuchando, calmando miedos y recordando a todos que la unidad era su único camino a la supervivencia. Una noche, bajo la luz de los soles gemelos, Jace se encontró con Mara cerca de los campos de entrenamiento. «Hay inquietud», dijo ella suavemente. «Pequeñas peleas, palabras acaloradas. Algunos quieren expulsar a los alienígenas». Jace suspiró. «El miedo es natural, pero hemos visto qué pasa cuando estamos divididos. Tenemos que hacer más. Unir a todos», repitió Mara. Juntos organizaron una reunión, una especie de festival, celebrando la fuerza tanto de humanos como de sus nuevos aliados. Comida, música e historia se compartieron bajo las estrellas. Las escaramuzas continuaron por las estrellas, pero cada una fortalecía la determinación de la coalición. Los Zarkon empezaron a desconfiar de la resistencia unida. Su arrogancia fue reemplazada por precaución, y por primera vez, los rumores de rebelión llegaron hasta los más altos niveles de su imperio. En Epsilon 7, la colonia se convirtió en símbolo de esperanza, desafío y poder de la unidad. Visitantes llegaban de mundos distantes para aprender de su ejemplo. Jace y Mara trabajaron para construir no solo una fuerza militar, sino una comunidad donde humanos y alienígenas vivieran y prosperaran lado a lado. Sin embargo, los desafíos persistían. Los recursos seguían siendo escasos, las pérdidas aún pesadas, y la amenaza de traición siempre latente. El camino hacia la libertad era largo y peligroso. Entonces llegó la información que lo cambió todo. Un arma supersecreta Zarkon en construcción en un planeta lejano. Un dispositivo capaz de destruir colonias enteras con un solo ataque. La coalición planeó una misión audaz para infiltrarse y destruir el arma antes de que se completara. Jace fue elegido para liderar el equipo de asalto. El viaje fue peligroso. El equipo atravesó espacio hostil, evadiendo patrullas e infiltrándose en territorio enemigo. Cuanto más se acercaban, más pesado se volvía el silencio.
una atención que presionaba sus nervios. Cuando finalmente llegaron al objetivo, el equipo atacó con precisión y furia. Explosiones rompieron la base enemiga. Sonaron las alarmas y estalló un combate feroz. Hase luchó con todo lo que tenía, su entrenamiento, su coraje y los recuerdos de todos los que dependían de él. En el caos, lograron su objetivo. El arma supersecreta fue destruida. Su amenaza terminó, pero la victoria tuvo un costo. Varios miembros del equipo murieron, incluyendo algunos cercanos a Hase. El regreso a Epsilon 7 fue agridulce. La colonia los recibió como héroes, pero las pérdidas se sentían profundamente. De pie una vez más en la cresta con vista a la colonia, Hase reflexionó sobre el camino recorrido. De la colonia más débil, burlada y abandonada, a un faro de resistencia y esperanza. La galaxia era vasta y la lucha lejos de terminar, pero la humanidad había demostrado su fuerza. Ya no eran los más débiles. Eran la chispa que podría iluminar las estrellas. Años después de la destrucción final del arma super secreta Sarkon, Epsilon 7 ya no era un mundo desolado olvidado. Se había convertido en un centro próspero, un símbolo de resiliencia, unidad y el poder de la esperanza en los momentos más oscuros. La colonia que una vez fue llamada la más débil de la Tierra ahora era un faro para incontables otros mundos a lo largo de la galaxia. Hase se paró en la misma cresta donde tantas batallas se habían planeado y tantas decisiones difíciles se habían tomado. Los soles gemelos de Epsilon 7 brillaban cálidos sobre un paisaje transformado donde antes hubo tierra quemada y cráteres. Ahora campos de cultivos resistentes ondeaban suavemente con la brisa. Nuevos edificios, fuertes y hermosos, se alzaban en el horizonte, construidos no solo para defensa, sino para la vida y la comunidad. Miró la colonia con un orgullo silencioso, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. La victoria sobre el Imperio Sarkon había costado mucho. Amigos perdidos, familias rotas, sacrificios hechos. Y, sin embargo, de ese dolor había nacido algo poderoso. Los aliados alienígenas, antes extraños y fuente de miedo, ahora eran socios y amigos. Sus naves volaban junto a los barcos humanos en patrullas que protegían la colonia y sus vecindarios. Los niños nacidos en Epsilon 7 crecían hablando tanto lenguas humanas como las de sus vecinos alienígenas, aprendiendo unos de otros y soñando con una galaxia sin guerra. Hase pensaba a menudo en aquellos primeros días, cuando sobrevivir significaba esconderse, cuando la victoria fue un milagro logrado en 7 minutos desesperados. El recuerdo de la invasión, el choque, el miedo y luego la feroz contraofensiva estaba grabado en su mente. Pero también estaba la imagen de los colonos unidos, golpeados pero invencibles, demostrando que incluso los más débiles podían volverse fuertes. Mara se acercó en silencio, sus pasos suaves sobre la roca. Se paró a su lado, mirando la colonia. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, con voz llena de calidez y asombro. Hase asintió. «Todavía nos queda mucho por hacer. Pero la base es sólida», continuó Mara. «Este lugar, esta gente, están listos». Hablaron sobre el futuro, los desafíos de reconstruir no solo la colonia, sino un sistema entero destrozado por la guerra. El trabajo seguía. Los recursos aún eran preciados y las amenazas persistían. Pero el espíritu de la gente era indomable. Hase recordó los innumerables rostros de aquellos que habían caído. Sus sacrificios estaban tejidos en la nueva vida de la colonia. Monumentos y memoriales honraban su valentía. Historias se contaban y recontaban, y las lecciones del pasado guiaban cada decisión. En los años posteriores a la guerra, la coalición creció. Más mundos se unieron, inspirados por el ejemplo de Epsilon 7. Juntos construyeron redes de apoyo, defensa y diplomacia. La galaxia estaba lejos de la paz, pero las mareas comenzaban a cambiar. Hase asumió nuevos roles más allá del campo de batalla. Se convirtió en líder no solo en la guerra, sino en la paz, ayudando a moldear el futuro de la coalición, guiando a jóvenes combatientes y promoviendo la unidad entre las diversas especies. Una tarde, Hase visitó una escuela donde los niños se reunían para aprender historia, ciencia y las historias de la resistencia. Mientras hablaba con ellos,
Vio reflejada en sus ojos una esperanza nacida del sufrimiento, pero dirigida hacia algo mayor. Después, mientras caminaba por las calles concurridas, una niña pequeña corrió hacia él, abrazando un pequeño modelo de nave espacial. ¿Algún día volaremos a las estrellas?, preguntó, con los ojos brillantes. Hasse sonrió y la levantó en sus rodillas. Ya estamos volando, dijo. Y un día, tú nos llevarás aún más lejos. Aquella noche, Hasse y Mara se pararon una vez más en la cresta, observando cómo los soles gemelos se elevaban. Las estrellas brillaban arriba, testigos silenciosos de una galaxia para siempre cambiada. Luchamos duro, dijo Mara suavemente. Y ganamos más que batallas. Nos ganamos a nosotros mismos, respondió Hasse. Nuestro lugar entre las estrellas, nuestro futuro. La colonia bajo ellos vibraba con vida. Hasse sintió una paz profunda. La guerra había sido brutal y costosa, pero había demostrado una verdad. No importa lo débiles que parezcan, si se mantienen unidos y se niegan a rendirse, pueden cambiar el curso de la historia. La galaxia era vasta, los desafíos muchos, pero la llama de la esperanza ardía más brillante que nunca. Y la colonia más débil de la Tierra ahora era la más fuerte. Las barreras comenzaron a caer mientras la risa reemplazaba la desconfianza. Pero incluso mientras la colonia encontraba momentos de paz, nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. Las naves exploradoras trajeron reportes alarmantes. Una flota masiva Sarkon avanzaba por los sistemas exteriores, con un destino claro, el corazón de la resistencia humana. Hasse y los comandantes de la coalición convocaron un consejo de emergencia. El mapa holográfico mostraba cientos de naves, formadas en una línea apretada y mortal. Esto es todo, dijo Hasse con voz grave. Vienen por todos nosotros. La colonia se preparó para un asedio sin precedentes. Se reforzaron las posiciones defensivas, se almacenaron armas y se planificaron evacuaciones para los no combatientes. En los días previos al ataque, Hasse visitó familias, compartió momentos tranquilos con los combatientes y se preparó para lo que estaba por venir. Cuando la flota Sarkon apareció en el sistema, el cielo se oscureció con naves de guerra. Los soles gemelos quedaron eclipsados por las sombras, y las alarmas de la colonia sonaron. La batalla comenzó con una furia que sacudió el planeta. Explosiones de energía iluminaron el cielo. El suelo tembló con las detonaciones y el aire se llenó con el rugido de los motores y los gritos de combate. Hasse peleó en la primera línea, coordinando los escuadrones de defensa y motivando a los combatientes. Los guerreros alienígenas surcaban los cielos en sus naves elegantes, zigzagueando entre los barcos enemigos y atacando con precisión. Las armas de pulso energético de la colonia, ahora más poderosas y confiables, enviaron oleadas de descargas electromagnéticas que paralizaron las máquinas y comunicaciones enemigas. A pesar de su fuerza, los Sarkon presionaron duro, superando en número. Las horas se extendieron hasta convertirse en un día mientras la batalla continuaba. Las defensas de la colonia resistieron, pero la presión era inmensa. Los suministros escaseaban y los combatientes estaban agotados. En medio de la batalla, una nave comando Sarkon rompió las defensas y aterrizó cerca del centro de la colonia, desplegando tropas de élite. Hasse lideró un equipo de respuesta rápida para interceptarlos. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo, en las calles de la colonia. Hasse se movía con determinación feroz, luchando no solo por sobrevivir, sino por el futuro de su pueblo. Los invasores élite eran hábiles y despiadados, pero los luchadores de la colonia los enfrentaron golpe a golpe. Al final, la nave comando fue destruida y los invasores fueron repelidos. Cuando la noche cayó, la batalla disminuyó. Ambos bandos se reagruparon, heridos y agotados. Hasse se paró en una cresta con vista a la colonia, las llamas del combate proyectando sombras parpadeantes sobre el paisaje. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero la colonia había sobrevivido, más fuerte, unida y lista para lo que viniera. El polvo apenas se había asentado cuando Hasse se encontró en medio de las ruinas de la plaza central de la colonia. Las llamas aún humeaban y el aire estaba cargado de humo y ceniza. El largo y brutal asedio había puesto a prueba cada onza de fuerza y voluntad en la colonia.
Incontables vidas se habían perdido. Sin embargo, la colonia había resistido. Contra todo pronóstico, la colonia más débil se había convertido en la resistencia más feroz que la galaxia hubiera visto jamás. Jace sentía el peso de esa victoria sobre sus hombros. Los rostros a su alrededor contaban historias de dolor, pérdida, pero también de esperanza y espíritu inquebrantable. Los sobrevivientes ayudaban a los heridos, recuperaban lo que podían y se preparaban para reconstruir. La guerra no había terminado. Ni de cerca. Pero por primera vez, tenían un vistazo de un futuro más allá de la mera supervivencia. Días después de la batalla, los aliados alienígenas enviaron una transmisión. Era una declaración oficial. La coalición se expandía, invitando a otros planetas y especies oprimidos a unirse a la lucha contra el Imperio Sarkon. La galaxia comenzaba a despertar ante la amenaza, y el ejemplo de la humanidad en Epsilon 7 era un llamado a la resistencia. Jace se reunió con los líderes de la colonia y los comandantes alienígenas en el centro de mando. La sala estaba llena de mapas, proyecciones holográficas y rostros cansados pero decididos. Hemos ganado una batalla importante, pero la guerra continúa, dijo la comandante Sara, líder del contingente alienígena. El Imperio Sarkon se reagrupará. Volverán a atacar. Pero esta vez enfrentarán un frente unido. Jace asintió. Hemos demostrado que incluso los más débiles pueden contraatacar. Ahora debemos convertir esa fuerza en libertad duradera. Mara, parada a su lado, añadió. La colonia se reconstruirá más fuerte. Entrenaremos a más combatientes, mejoraremos nuestras defensas y compartiremos nuestro conocimiento con nuestros aliados. El plan era ambicioso. Establecer una red de colonias fortificadas, rutas de suministro protegidas por fuerzas humanas y alienígenas combinadas, y ataques coordinados en territorio enemigo. Sería una guerra de resistencia, estrategia y unidad. Mientras tanto, Jace dedicaba tiempo a caminar por la colonia, hablando con familias y combatientes. Escuchaba historias de sacrificio, resiliencia y sueños de una vida mejor. Niños que antes vivían con miedo ahora jugaban en las calles. Su risa era una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Pero Jace también enfrentaba sus propias luchas. La guerra lo había cambiado, lo había endurecido, a veces lo hacía distante. Las noches traían sueños inquietos de batallas perdidas y amigos caídos. Sin embargo, cada mañana se levantaba para liderar, impulsado por la creencia de que su lucha tenía sentido. Una noche, bajo la luz de los soles gemelos, Mara se reunió con él en la cima de una cresta con vista a la colonia. Ya no somos solo sobrevivientes, dijo suavemente. Somos constructores de futuro. Jace miró las estrellas, sintiendo la inmensidad de la galaxia a su alrededor. Esto es solo el comienzo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. Colonias antes aisladas ahora se comunicaban abiertamente, compartiendo inteligencia y recursos. La tecnología alienígena transformó las armas y defensas humanas. Programas de entrenamiento conjuntos crearon nuevas generaciones de guerreros preparados para las duras realidades que venían.